Muy buena tarde, compañeros. Bienvenidos a la primera clase de medicina forense. No sé si me escuchan por ahí bien. Si no, les dejo títulos para que ustedes puedan ir. Buenas tardes, Alexis. Sí, lo escuchamos, Se le licenciado. escucha Buenas bien, tardes. licenciado. Muy bien. Entonces, de todos modos, ahí les dejo subtítulos para que puedan ir leyendo si en caso en algún momento se va el audio. Eh, Ayer les hablé a grosso modo de lo que se iba a tratar la clase de medicina forense. Les subí los dos documentos en el transcurso de la madrugada y ya los tienen ustedes y espero que el primero por lo menos lo hayan leído para el día de hoy. Mañana vamos a hacer el primer laboratorio que va a incluir el documento de hoy y el documento de mañana. De estos dos documentos, 4 preguntas, punto 25 cada una para un total de 1 punto por el laboratorio. Va a dar inicio a las 2:05 y a las 2:07, 2:08 tal vez. Vamos a ver qué grado de dificultad tenga. Se cierra el documento y va a ser por Classroom. Únicamente de 2 minutos suficientes para que puedan contestar ese documento. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Daniel, lo dejé como coanfitrión por si alguien pide la palabra, le enciende el micrófono, por favor. Está bien, doctor, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que es medicina forense. En este curso, les voy a hacer claro, hay imágenes que vamos a ir viendo conforme avancemos en la clase, imágenes que son sumamente muy pesadas o muy fuertes para la impresión de nosotros como los seres humanos, ¿verdad? Pero es así el curso y vamos a tener que tomarlo con toda seriedad. En esta parte que nosotros vamos a ver lo que es medicina forense, eh, vamos a hablar básicamente de una parte del área penal, que es procesal penal. En ella nosotros vamos a encontrar diferentes formas de cómo el abogado, el juez, el, la persona que se encuentra involucrada dentro de lo que es medicina legal va a tener gran cantidad de complicidad y complejos a nivel de los conocimientos, tanto médicos como el área jurídica. De tal manera que vamos a decir que la medicina legal es una especialidad médica, una enciclopedia compleja, que esta va a incluir, además de los conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas y no al revés. Recordemos bien que no es cuestiones jurídicas para resolver conocimientos médicos, es al revés. Los conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas y temas legales, tanto éticos, laborales y las ciencias forenses afines. Esto se va a conocer como medicina forense. Por lo tanto, vamos a decir que la rama de la medicina que utiliza todos los conocimientos médicos para una resolución en los problemas de la administración de justicia, van sirviendo de unión entre las ciencias médicas y el derecho, colaborando así para buscar una solución a aquellos casos que son concretos en la rama de la medicina. Entonces, vamos a decir que la palabra forense viene del vocablo latino forensis, que esto
va a indicar que es perteneciente o relativo a un foro. Se han propuesto múltiples definiciones de medicina forense. Entre ellas vamos a tener que es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia. Esto lo dijo el doctor Eduardo Vargas Alvarado. Mientras que José Delfín Vialay Blanco dijo que era la especialidad médica y una disciplina universitaria que enseña, sistematiza los problemas biológicos que va planteando el derecho, los problemas jurídicos y el tratamiento de las intoxicaciones clínicas, laborales, ambientales, que van a colaborar con el derecho para para la redacción de nuevas leyes. Aquí quiero sostenerme un momento porque cuando nosotros decimos de que la medicina ha colaborado para nuevas leyes, dentro de esta gama de científicos que surgieron antes de la Edad Media, utilizaron muchas veces la tortura para encontrar soluciones a la medicina. Sin embargo, cuando ya se dio el planteamiento del derecho, es decir, como una ciencia, entonces se buscaron cómo reparar esas lesiones que se habían ocasionado por medio de redactar unas leyes que fueran en favor de aquellas personas que fueran sometidas a la tortura. Aquí vamos a decir que los sinónimos de medicina forense van a ser medicina legal, medicina jurídica, jurisprudencia médica y medicina del derecho. Entonces, vamos a tener nosotros que si decimos la medicina forense, o vamos a decir medicina legal, medicina jurídica, jurisprudencia médica o medicina del derecho, vamos a estar refiriéndonos siempre al mismo concepto, porque todas estas palabras van a ser sinónimas de esta rama de estudio. La medicina forense es de importancia de la medicina legal. Aquí vamos a encontrar y vamos a irnos introduciendo al, al derecho procesal penal, donde vamos a encontrar ya cada una de las partes que van a formar parte, por decir, valga la redundancia, de un foro que va a ser un debate a nivel de un juicio. Aquí vamos a tener el juzgador. ¿Para qué le va a servir la medicina forense al juzgador o la medicina legal? Para la valoración de los indicios que posteriormente se volverán, si así lo considera oportuno, una prueba de debate oral. Las puede aceptar, las puede rechazar o interpretarlas de cualquier modo que él desee, de acuerdo a la explicación que tengan los abogados. Para el fiscal, si ustedes miran, aquí tenemos una sala de debate, ¿verdad? Esta es la forma de presentación de un debate. Y el fiscal va a ser la aportación de un elemento científico de prueba que coloca a una persona en una escena del crimen o que lo va a relacionar directamente como sospechoso, victimario o víctima. El abogado. El abogado como litigante o defensor lo va a tener para ofrecer un amplio repertorio de pruebas médicas para afirmarlas o rebatirlas dentro de un proceso judicial. El médico tratante en el ejercicio de su profesión para conocer los procesos judiciales. O sea, aquí también involucramos al médico que trató para que él también conozca ese proceso judicial. Al legislador, ¿de qué nos va a servir la medicina legal o medicina forense? Para aprobar normas congruentes en base a la doctrina médico-legal. ¿De dónde creen ustedes, por ejemplo, que surgió la parte de derecho penal en donde hay lesiones graves, gravísimas o leves cuando es a nivel del cara? Lesiones incapacitantes,
¿verdad? Y estas ya están legisladas en el Código Penal y salieron a través del ejercicio de una profesión médica que le dio a conocer al área judicial o al área del derecho para que él pudiera emitir y legislar esas lesiones que se tipifican en el Código Penal. Ahora bien, a la sociedad, ¿para qué le sirve la medicina forense? Porque la medicina legal ayuda a analizar la enfermedad de todos los seres humanos que van a sufrir en la sociedad el delito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la medicina forense no es exclusivamente solo para un área, sino que encontramos desde la sociedad hasta el legislador, que va a ser la persona que va a dictaminar las leyes para defensa de una sociedad. Entrando entonces ya más de lleno a la rama de la medicina forense o medicina legal clínica, va a ser el análisis de las víctimas sobrevivientes de violencia física y sexual, patología forense, análisis de la víctima que falleció a causa de la violencia física o sexual, psiquiatría y psicología, y la forense, que a esta rama se le va a conocer como odontología forense. Aquí vamos a ver más adelante cómo se ocasionan las lesiones de acuerdo a la dentadura, que va a dejar impregnada una marca y que tiene que estar dictaminado por un especialista, en este caso el estomatólogo o con lo que nosotros conocemos hoy en día como odontólogo, el cual tiene un récord de las piezas dentales y que esto puede quedar en una impresión. Vamos a ver en otra clase qué es lo que sucede en este tipo de lesiones. Ahora bien, la medicina forense la vamos a clasificar de la siguiente forma: clínica forense, patología forense, psicología y psiquiatría forense y la odontología forense. La clínica médico forense va a ser el área de la medicina forense que se encarga de la evaluación de la persona víctima de hechos violentos. Esta va a aportar elementos científicos en la investigación del maltrato físico y sexual de las personas adultas y menores de edad, hechos de tránsito, por ejemplo, lesiones personales, evaluación de estado de salud de personas privadas de libertad, determinación de edad cronológica, evaluación de daño corporal, evaluación de casos, supuesta mala práctica médica y exámenes toxicológicos. Aquí voy a parar en este momento en la evaluación de casos de supuesta mala práctica médica. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que muchas veces dentro del área de desconocimiento de la práctica de la medicina, el abogado se deja llevar por un impulso de querer atacar a la práctica médica, sin saber cómo se pudo haber dado todo el proceso de desarrollo de un paciente. Ustedes se recordarán un caso sonado que fue el año pasado, si no estoy mal, que a unos médicos los estaban acusando de trata de órganos, en donde habían extirpado un riñón cuando la glándula suprarrenal era la que tenía un tumor. El abogado y el del Ministerio Público decía de que los médicos habían sacado en una hielera el órgano que habían extirpado. Sin embargo, a todas luces y científicamente está comprobado que el riñón no puede tener una vida para ser trasplantado y transportado en una hielera. Entonces, si nosotros nos vamos a toda la literatura y toda la base extranjera, el caso estaba perdido totalmente por el licenciado, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que por difamación el médico pueda solicitar juicio contra estas personas y le pongan una denuncia. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en asesorarse, como vamos a ver adelante, de personas que son idóneas y que conocen el área de la medicina.
Vamos a tener la actividad pericial clínica que se apoya en estudios de laboratorio y de gabinete. Entre estos vamos a tener aquellos estudios, cuando decimos de gabinete, como las radiografías, tomografías y otros estudios que son estudios especiales, o con otros especialistas de la medicina. Dentro de la rama de la medicina, ahora, por ejemplo, tenemos ya no solo la cirugía, la pediatría, la medicina, la anestesiología, sino tenemos dentro de la medicina interna los geriatras, los cardiólogos, los odontólogos, perdón, los gastroenterólogos, los neumólogos. Dentro de la cirugía ya hay cirujanos de tórax, los neurocirujanos, cirujanos abdominales, cirujanos paliativos, cirujanos de urgencias. Entonces, toda la medicina se va haciendo o fraccionando en especialidades. Y estas especialidades en subespecialidades y las subespecialidades en supra o super especialidades. Entonces, para que el abogado también se pueda incorporar, tiene que buscar la persona, un especialista que lo apoye para poder llevar ideas y propuestas que sean no erráticas. Dentro de la anatomía patológica de las muertes súbitas o las insospechadas, de aquellas sospechadas y las muertes violentas. Esto lo dijo Lester Alderson, que para él era la medicina forense. Tener aquella diferencia o dividirlos de las muertes súbitas, aquellas que son insospechadas, sospechadas y de las muertes violentas. En las morgues de la medicina legal, vamos a decir que se examinan los cadáveres, se analizan las circunstancias del fallecimiento y se practican necropsias. Oigan bien, la palabra no es autopsia, es necropsia y se realizan todas las investigaciones complementarias para determinar la causa de muerte. Aquí llega un cadáver a la morgue, se encuentra la morgue médico-legal a la par del cementerio general en la Avenida Elena, en la Avenida del Cementerio, perdón. Aquí, cuando llega un cadáver, no es solo de hacerle la necropsia, sino que es aquella parte en la que se solicitan estudios complementarios que vamos a ver más adelante. Algunos se van a solicitar exámenes toxicológicos para ver si llevaba el cadáver a alguna sobredosis de licor, de droga o algún estupefaciente. También se puede hacer pruebas de balística si fue herido por arma de fuego, lesiones físico accidentales, por ejemplo, que se hagan mediciones por de acuerdo a la velocidad, el trauma y todo esto se van a solicitar en el momento de que se hagan los estudios. Incluso hay algunos cadáveres que se les pide radiografías o tomografías para determinar la causa de muerte. La mayoría de actividades se realizan en las morgues, pero no se limitan al examen del cadáver, como se los decía anteriormente, sino se van a basar en la interpretación de resultados y de análisis complementarios. Es como que tuvieran un paciente en vivo, únicamente que es cadáver y que tienen que encontrar la causa de muerte, a base de análisis y estudios que le realizan el cadáver. También se participa en procesos de exhumaciones para realizar necropsias médico-legales en cadáveres en los cuales existían dudas sobre la causa del fallecimiento. Ojo, nadie puede hacer una exhumación si no va con orden de juez. Peor aún, nadie puede hacer una necropsia de un cadáver exhumado si no es por orden de juez. Entonces, todo esto, las exhumaciones tienen que ir por una orden de juez previamente autorizado. Ahora, la psicología y psiquiatría forense, vamos a decir que es la aplicación de la psicología y la psiquiatría forense a la investigación y a la administración de la justicia. ¿Cuál es el objetivo de esta área de la psicología y la psiquiatría? El objetivo es determinar la responsabilidad de un individuo que está relacionado con un acto y la capacidad o incapacidad para ejercer sus derechos al victimario. Por ejemplo, aquellas personas
que son violadores, los psicólogos determinan si la responsabilidad que él tuvo fue con un acto que estaban comprendiendo lo que estaban haciendo y que tenían la capacidad de poder hacer, o eran incapaces y que los llevó a través de alguna enfermedad que ellos pudieran tener. También las secuelas atribuibles a una comisión de un hecho punible, ¿verdad? Entonces, los psicólogos y los psiquiatras van a estudiar a aquellas personas que pudieron tener una secuela de acuerdo a un hecho, un golpe en la cabeza, un accidente de tránsito, alguien que le colocó por accidente unos cables de alta tensión. Entonces, todos estos van a ser estudiados por los psicólogos si quedaron con algún trauma. En el caso de la psicología forense, va a determinar a través de una pericia la veracidad del relato, que lo que nos está diciendo la víctima o el victimario sea veraz. Si existe algún daño psicológico y si el evento de producir que dejó secuelas a futuro. Si existe daño al proyecto de vida, por ejemplo en las embarazadas, ¿verdad? O en los casos de menores que han sido víctimas de abuso y han quedado embarazadas, ¿verdad? Entonces, en esto también ayuda la psicología forense. La medicina forense está relacionada directamente o indirecta con la criminalística y las ciencias forenses. Criminalística y ciencias forenses totalmente diferentes y vamos a ver cada una de ellas. Las ciencias forenses va a ser un conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización de la prueba de efectos, de la investigación. Esto va a ser mediante una metodología científica. Cualquier ciencia se convierte en forense al momento que sirve la investigación como un hecho criminal. La ontología forense, entonces, es la aplicación de conocimientos y técnicas de investigación judicial que va a incluir la edad cronológica, pruebas científicas de identificación de la persona, como la cartilla ontológica, que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente, que es la, la parte clínica que lleva el odontólogo de la dentadura de su paciente. Análisis de la mordedura, entre otras que podemos tener. La antropología forense es la especialidad de la antropología que va a apoyar al proceso de investigación judicial de las muertes de sus diferentes etapas. Investigación prueba de una instrucción de un juicio desde que se va a evaluar el análisis que apoya la problemática de las personas. Esto va a ser reportadas como desaparecidas, participando en la búsqueda y recuperación de cadáveres abandonados a campo abierto o inhumados en fosas clandestinas, y finalmente realizando el diagnóstico forense de los llamados casos complejos. Este es un concepto de César Sanabria Medina. La entomología forense, se va a encargar del estudio de la fauna cadavérica, que va a incluir los artrópodos. Se realiza para ayudar y establecer el tiempo en que el cuerpo ha estado expuesto a una actividad sarcosaprófaga, como la fauna que detecta el cadáver y que acude de manera ordenada en sucesión ecológica predecible. Las circunstancias y el lugar del proceso. Cuando se tiene un cadáver, no llegan todos los insectos de un solo a hacer la depredación. Primero van a llegar los gusanos, llegan las moscas, perdón, primero moscas, después gusanos, luego empieza una destrucción y una descomposición del cuerpo y posteriormente llegan las aves de rapiña. Entonces, cada uno va cumpliendo su etapa y así el médico forense, a través de la entomología, va a definir en qué momento, cuánto tiempo tiene el cadáver de haber fallecido. Ahora, la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho. Si ustedes se dan cuenta, diferente a la medicina. En esto estamos hablando que la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho y no de la medicina, que va a formar parte del área penal, civil, laboral y administrativo. O sea, cuando pensaron alguien criminalística se refiere solo a lo penal, están equivocados porque va a pertenecer a todas las áreas del derecho. Esta va a utilizar los recursos técnicos científicos
en la búsqueda de análisis de elementos materiales de prueba para establecer que hubo un delito. Va a otorgar a los investigadores y criminalistas bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos y determinar posibles causas y móviles de lo que sucedió. Dentro de las disciplinas técnico-científicas que incluye en la criminalística, vamos a tener criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivos e incendios, fotografía forense, informática forense, que ustedes ya la llevaron, que era obligatorio en los cursos de especialización, expertaje de vehículos en los hechos de tránsito. Sí, vamos a encontrar a través de la FIS, que es el Sistema de Identificación de las Personas, técnicas forenses de laboratorio, que son química, física y biológica, y la genética forense. Ahora, entremos entonces a la historia de la medicina forense. En el siglo XIX, la Escuela de Francia inició el estudio de casos médico-legales. Esto empezó a realizar en personas vivas, como también en necropsias y análisis toxicológicos. Ya en el siglo XIX, cuando se dio la revolución, la industrialización y todos los cambios que se dieron a nivel de la Tierra en esa época, la medicina también fue modernizándose y dentro de ellos la medicina forense. En el siglo XX fue la escuela anglosajona que marcó un avance científico, especialmente en Estados Unidos en 1992. Se formó un posgrado en la Universidad de Louisville, Kentucky, donde se utilizó por primera vez conocimientos de cirugía y traumatología. A esto se le llamó policía forense. En América Latina siempre ha tenido los aspectos divididos en cuanto a aspectos clínicos y aspectos tanatológicos. Estos, más que todo, se dio a nivel de las muertes judiciales. El desarrollo de las ciencias forenses, por ejemplo, tuvieron un auge. Y en estos momentos la medicina legal fue básicamente un diagnóstico, como cualquier rama de la medicina, los signos de la persona viva o de un cadáver, los que utilizaban como para tal fin. Ejemplo, vamos a decir que esta víctima viva se refiere al daño corporal y un cálculo que se basa utilizando conocimientos de las demás ciencias médicas. Actualmente, el médico forense analiza incluso demandas por mala práctica de los especialistas de la medicina. O sea, no es una área, la medicina, que se pueda estar exento de cualquier complicación. Pero el primer médico legal que nosotros encontramos a través de la historia, encontramos en Imhotep. Este médico vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Y la vamos a encontrar nosotros en un código que se llama Hammurabi, en Babilonia, en 1700 años antes de Cristo, en donde consta la relación entre la medicina y la ley. Luego podemos citar las 12 tablas a partir de 451 antes de Cristo, en donde habla del embarazo y el enfermo mental. Edad Media. Se destacan los documentos de los códigos justinianos, que ustedes están cansados de estarlos repitiendo desde cuando estaban en derecho romano. El Yuxi Yunlu, que regula la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia. Ya aquí en la Edad Media ya habían regulaciones para dichas prácticas. No era que era una práctica que no estaba regulada ya. En el Renacimiento del siglo XIX fue en Francia donde aparece el primer libro de medicina legal, siendo el español Fodere y luego Mateo Buenaventura los precursores de la medicina legal y la toxicología. Dentro de ellos van a destacar documentos de la Escuela de Lyon,
y de Estrasburgo, mientras que en 1843 fue el médico español Pedro Mata el que escribió el primer libro titulado Medicina Legal de Urgencia. Este libro sirvió a Juan Antonio Gisbert Coulomb que escribiera su tratado de medicina legal en 3 tomos. En Guatemala no se quedó atrás también en el estudio de la medicina forense, y la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala se creó por decreto el 7 de octubre de 1840, pero la cátedra de medicina legal se estableció hasta 1869, o sea, 29 años después, donde el doctor Mariano Gándara desarrollando la medicina legal en 2 grupos de médicos pertenecientes, uno al Ministerio Público y el otro al organismo judicial, evaluando exámenes clínicos y autopsias en análisis toxicológicos con apoyo de la Facultad de Farmacia y el Hospital General de San Juan de Dios. Aquí, en Guatemala, en esa época se dieron esas 2 fases, en donde habían médicos forenses a nivel del Ministerio Público y en el organismo judicial. Luego se da la unión y se desaparecen en ambos para formar lo que es el INASIF. Pero mientras tanto, el médico más destacado de la medicina legal de Guatemala y que escribiera muchos documentos de los primeros y muchos que se conocen, fue el doctor Carlos Federico Mora, que se especializó en París y ocupó el cargo de los servicios médicos forenses de 1922 a 1932, quien ha sido acucioso en la entrada de la Universidad de San Carlos. Por el lado del periférico van a encontrar una plaqueta que pueden leer lo que él opina ahí de, de Guatemala, de la universidad, y que es hasta la actualidad algo que se mantiene. Vamos a decir que hay otro personaje importante en lo que es en la medicina forense, el cual es el perito, que el perito también puede ser el mismo médico forense. El perito viene del latín peritus, que es un docto experimentado en una ciencia o un arte. Esta es la persona que por poseer conocimientos científicos, artísticos o prácticos es requerido para emitir dictámenes sobre hechos cuya apreciación no puede ser llevada a cabo por cualquier persona. Cuando nosotros decimos perito, vamos a hablar a aquella persona que tiene el estudio y la capacidad y el conocimiento para determinar si hay alguna lesión o es alguna falsificación. Por ejemplo, si hablamos de mala práctica médica, vamos a solicitar la presencia de un médico. Pero si vamos a hablar del deterioro o hurto o robo de una pintura, vamos a llamar a un especialista en esa área. Si vamos a pensar de una falsificación de monedas, vamos a llamar a un especialista en la numismática. Entonces, cada uno de ellos va a hacer su relación de perito porque es su especialidad. El médico forense va a ser el especialista en medicina legal, poseedor de un criterio de análisis científico de los casos médicos, de acuerdo a las necesidades de la administración de justicia. Esto va a permitir la comprensión por parte de los abogados de los aspectos médicos que atañen al derecho. Esto lo encontramos en la sección cuarta, Código Procesal Penal, artículos 225 al 249. Favor, no les debería decir favor. Tienen que leer estos artículos del 225 al 249 del Código Procesal Penal. Están sujetos a preguntas de examen. Requisitos. Actualmente en el INASIF tiene como requisito único para optar a la medicina, a hacer medicina forense, es el de ser médico general. Eso lo encontramos en el artículo 226, Código Procesal Penal, en cualquiera de las universidades del país.
siendo esto una gran deficiencia del perfil de contratación sujeto a la medicina legal, ya que no existe una especialidad en Guatemala como tal. Esto puede realizarse únicamente estudios a nivel de maestría en algunas universidades, siendo muy pocos los docentes que realmente han realizado las peritaciones y a su vez poseen estudios en esta especialización en la materia. Otros requisitos necesarios deben ser de obligatoriedad el artículo 227 del Código Procesal Penal, en el que se señala que el perito debe aceptar y desempeñar fielmente el cargo. No sé si ayer les dije que los códigos que teníamos que tener siempre a la mano, Código Procesal Penal, Penal y la Constitución. Impedimentos, lo vamos a encontrar en el artículo 228, Código Procesal Penal. Aceptación del cargo, artículo 232 del Código Procesal Penal. Ahora, otra parte que es importante, el informe médico legal. Vamos a entrar por un dictamen pericial, también llamado pericia o expertise. Solo se puede realizar por solicitud de autoridad competente. O sea, un dictamen pericial no lo puede solicitar cualquier abogado, cualquier persona. Tiene que estar solicitado de autoridad competente, un juez. Sirve para que los juristas interpreten los hallazgos médicos de las personas. Ahora bien, tenemos otro documento, el certificado médico, totalmente diferente al dictamen pericial. Entonces vemos que el certificado médico es un documento que da constancia por escrito de los hallazgos encontrados en un examen clínico. Esto no va dirigido a nadie en particular y no tiene un valor jurídico. Fíjense bien, un certificado médico no tiene valor jurídico, entonces hay que tener mucho cuidado con esto a la hora que se quiera basar sobre un informe a través de un certificado médico. Vamos a ver el hombre de Vitruvio. Vitruvio fue Marco Vitruvio en el siglo I, en la época romana. Eh, se- eh, Leonardo da Vinci hizo este dibujo basándose en la arquitectura de Marco Vitruvio. Eh, en este se demuestra que el hombre es un perfectamente, cabe dentro de un cuadrado y dentro de un círculo. Esto nos va a indicar que él tiene una armonía entre la ciencia y el arte, entre la naturaleza del arte, entre el hombre y la ciencia y toda la naturaleza. Entonces, así es como nosotros vamos a ir buscando la relación que puede existir entre la medicina y el derecho y la medicina, que no pueden estar alejados unos de otros. ¿Alguien tiene alguna duda? No por mi parte, Luis. Todo claro, doctor. No, doctor, todo claro. Muy bien. Aquí Gustavo Quiroga está levantando la mano. ¿Qué tal, Lick? Muy buena tarde. Buenas Como el tardes. tema, pues, todo claro, ¿verdad? Solo una pequeña consulta, Lick. Con respecto a las diapositivas, ¿estas usted las estará compartiendo o no No, sería posible? estas no las comparto. Ah, ok, de acuerdo, Lick. Sí, Muchas gracias. muy bien. Licenciado, buenas tardes. Le saluda Henry Esteves, mucho gusto. Sí, Henry, buenas tardes. Entonces, en cuanto para el contenido de los exámenes, sería del material que usted ya nos envió, ¿verdad? Más lo que se habla en clase, los artículos que vayan saliendo como salieron hace un momento. Ah, ok. Le agradezco mucho. Por ejemplo, más adelante vamos a encontrar suicidio, vamos a encontrar heridas por arma de fuego, accidentes de tránsito. Entonces, todo eso tenemos que ir al Código Penal también, a ir a revisar qué artículos, que algunas veces, aunque no los mencionemos, porque son muchos, pueden entrar en el examen. Licenciado, le saluda Aldo Dávila. Aldo, sí, dígame. Entonces, Pero los no el documentos que nos... exdiputado. Cabal, Aldo David Gramajo Dávila. Ajá, bueno.
Los Cuéntame. documentos que nos subió usted hoy en la madrugada serán utilizados para los cortos y el examen será en base a las diapositivas, o sea, lo platicado en clase, ¿verdad, licenciado? Le voy a corregir algo. Ok. Empiece a cambiar esa palabra, porque cuando usted llegue a hacerse su examen público o privado, si usted dice, o alguno de ustedes dice en base al código, lo van a tratar mal. Ya. Con base a tal cosa, o basándome en tal cosa. Gracias, licenciado. Va, muy bien. El examen va a entrar de todo lo que platiquemos aquí en clase, de las diapositivas, artículos que vayan saliendo del Código Penal, Código Procesal Penal o la Constitución, también de los documentos que les estoy enviando. Los laboratorios o exámenes cortos, como ustedes quieran llamarles, van a entrar única y exclusivamente de los documentos que yo subo. Por ejemplo, mañana van a tener su primer examen corto y va a ser de el documento de hoy y el de mañana. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿sería tan amable de regresar a la diapositiva donde estaba la información del dictamen pericial? Es que me gustaría anotar la definición que tenía ahí. Gracias. Buenas tardes, No sé si doctor. lo mira, no sé si lo mira ahorita. Sí, muchas gracias. Ah, muy bien. Perdón, ¿quién iba a platicar? Yo, doctor, disculpe una pregunta. Tengo una duda acerca cuando usted hablaba acerca de la diferencia de la necropsia, creo. Ujú. ¿Qué otra mencionó? Disculpe. ¿Con qué era que se Ah, hacía diferencia? Que que no era todo lo mismo. mundo, que todo mundo decimos autopsia. Y la palabra correcta no es autopsia, es necropsia. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, con una consulta, ¿usted nos dejará ingresar códigos al examen? eh, depende cómo venga el examen. Yo les voy a decir antes, ¿sí? Muchísimas Licenciado, gracias. licenciado, disculpe, ¿podría Sí, Pedrina. la diapositiva 1 y 2, por favor? Esta es la uno, Disculpe, licenciado. la 2, Disculpe, licenciado. Y a grosso modo, ¿qué sería una Gracias, autopsia? licenciado. nada, Pedrina, cuénteme quién estaba preguntando. Ah, yo. Y a grosso modo, ¿qué sería una autopsia, licenciado? Entonces, Si nosotros hacemos la descomposición de la palabra autopsia, significa uno mismo. Entonces el cadáver no puede ir a hacer su estudio. Por eso se utiliza, la palabra correcta es necropsia, la que es el estudio de un cadáver. gracias, licenciado. Doctor, disculpe la pregunta. Entonces, ¿la palabra autopsia no existe o es una mala expresión que en el tiempo se ha venido utilizando? ¿O si es utilizada dentro del ámbito de la medicina, pero en la sociedad se ha utilizado de manera incorrecta? Se ha utilizado de manera incorrecta, ¿verdad? Porque a través del tiempo el- hemos utilizado nosotros, eh, perdón, hemos utilizado nosotros la palabra autopsia
para referirnos al estudio que se hace en los anfiteatros, ¿verdad? El anfiteatro, recordemos, ¿no? Que es un lugar en donde nosotros llegamos y hacemos el estudio de, del- de un cadáver. Entonces, cuando nosotros decimos autopsia, muchos nos estamos tratando de referir a un examen médico detallado de un cadáver, mientras que eso verdaderamente es lo que nosotros estamos refiriéndonos ahí es una necropsia, ¿verdad? En donde nosotros, aunque van a encontrar ustedes diccionarios, van a encontrar libros que hablan de lo que es una autopsia, que es un estudio post-mortem. La palabra como debe ser es necropsia humana, ¿verdad? Pero que se está dejando ya de utilizar la palabra autopsia por el conocimiento de la palabra necropsia. Muchas gracias. Para servirle. Licenciada, buenas tardes. Solo con una pregunta. Usted había dicho que los certificados médicos no tienen un valor jurídico. Entonces, mi pregunta es que ¿por qué se usa como medio probatorio? No, pues a ver. Recordemos que el certificado médico no lleva una dirección a quien va dirigido. Usted solicita un certificado médico y el certificado médico solo dice el médico, eh, el frasquito médico de cirujano graduado en la Universidad de San Carlos, en este caso, en la Facultad de Ciencias Médicas, colegiado tal, nombre tal, certifica que evalúe al señor fulano tal, quien tiene el diagnóstico tal y tal cosa, firma y sello. Y para los usos que el interesado convenga, se firma y sella la presente. Entonces, hasta ahí se queda. Mientras que algo ya que es pericial, un dictamen pericial, va dirigido a quien lo solicitó, en este caso el juez. Entonces ya pone, señor juez, fulano eh, de tal lugar, de quien lo está solicitando a través de, se evaluó tal y tales cosas, lo que se buscaba y va descrito toda la información, así detallado de lo que se está solicitando. Entonces, si nosotros queremos utilizar un certificado médico como algo legal, no nos va a servir de mayor información y no tiene validez legal. Sí, gracias. Bueno, entonces en eso sería como, por ejemplo, en una sala ya judicial, ¿verdad? Porque me doy cuenta que fuera eso como cuando la gente se enferma en los trabajos y todo eso dicen, ah, tráigame certificado médico para validar la información. Entonces, por eso me surgió la duda, pero gracias. No, es que sí, en estos momentos sí le sirve a uno como medidas de protección a la hora que es laboral, ¿verdad? Porque es una representación del médico que le está sirviendo para constancia de que asistió a un médico por alguna enfermedad. Sin embargo, si usted lo quiere ya como mecanismo de, de protección para que su paciente, su cliente, no se presente al juzgado ya sea a una audiencia, ¿qué es lo que hace el juez? Usted le entrega al juez el certificado médico y el juez ordena que alguien del INASIF vaya a evaluar a su cliente para ver si en verdad está en condiciones de lo que el certificado médico dice. Entonces, ya con el informe del, del médico de INASIF, entonces ya el juez le da validez. Ya le entendí, o sea que a esos informes son los informes periciales que se adjuntan como medio probatorio, así sería. Sí, así es, así es. Ah, ya, muchas gracias, licenciada. Ujú.
Licenciado, ¿usted cree que algún día podríamos ir a ver alguna necropsia o algo así? Sí, se puede hacer en esos casos y se buscan los mecanismos, ¿verdad? Pero hay que ver las solicitudes y los tiempos para que puedan autorizarlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buena tarde. Buenas tardes. Solo sí tengo una duda con esta situación que pasó recientemente con una persona ahí bastante influyente, conocida, ¿verdad? Yo vi un video en el que destaparon la caja y manipularon el cuerpo. Eso es permitido. No, no es permitido. Solo por orden de juez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Solo una consulta. ¿Qué tipo, dentro de la medicina legal, qué tipo de informes periciales existen? Vamos a ver en el transcurso de más adelante en las clases, vamos a ver qué tipo de informes periciales. Que muchas gracias. Sí, sí. Para que no adelantemos las ganas de saberlos, ¿eh? Pero sí hay varios tipos de informes periciales. Doctor, disculpe la molestia. Precisamente con el tema que comentaba la compañera de la persona que pues era una persona bastante conocida en redes sociales. Fíjese que yo he visto algunos videos en los que aparecen fotografías del supuesto cuerpo de la persona. Esto, cuando se filtran estas fotografías, ¿es algo que es permitido o el médico o la persona que haya permitido eso puede incurrir en algún tipo de responsabilidad? Tienen responsabilidad. No, no es permitido eh, llevar esas fotografías, ¿verdad? Y si algún familiar pone algún mecanismo de denuncia contra la persona que lo sube, está en todo su derecho. Muchas gracias, doctor. Licenciado, doctor, perdone, ¿Sí? entonces el artículo 238 y el 239, ahí deberíamos de cambiarle de autopsia a necropsia, ¿verdad? Sí, pero todavía se mantiene con la palabra autopsia. Sí, le decía para efectos del curso, digamos. Sí, recordemos que en algunos documentos ya modernos, algunos libros, le va a aparecer necropsia o autopsia. Le hace esa unión porque muchas legislaturas todavía se manejan con la palabra autopsia y entre esas está la de Guatemala. Gracias, doctor. Disculpe, el fundamento legal para poder denunciar a las personas que filtran esas fotografías. Eso lo encontramos, no lo tengo ahorita a la mano, pero lo vamos a encontrar donde está la protección de la indemnidad de la persona. Creo que es el libro 2. Gracias. ¿Alguna pregunta más extra? Solo nos queda un minuto. Bueno, compañeros, no habiendo más preguntas, les comento que mañana a las 2:05 tienen su primera prueba corta y posteriormente a ello nos conectamos a la clase 2 minutos después. Entonces, les deseo buena tarde
lean y posiblemente hoy les suban ya los otros documentos, que son 2 más, para completar de jueves y viernes. Les deseo muy buena tarde y nos vemos mañana. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado.